El 2021 ha concluido y nos ha dejado buenos juegos, pero es hora de ver hacia adelante y prepararnos para lo nuevo que el reciente año nos depara. Y si bien muchos juegos en móviles suelen salir un poco después de ser anunciados, hoy veremos lo más relevante para que vayas haciendo espacio en tu teléfono. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Entremos rápido en materia con lo más esperado del 2022 en cuanto a la comunidad móvil refiere. Diablo Immortal, un juego de acción y RPG siendo un viejo conocido por los gamers de la vieja escuela. En esta versión para móviles ofrecerán hasta 300 niveles de experiencia, soporte para mandos externos, multijugador para equipos y solitario, además de una experiencia similar a Battle Royale. Después de su última beta se había anunciado una posible fecha de lanzamiento para el primer trimestre del año, e inclusive en la Play Store ya puedes encontrar el preregistro para el juego. Final Fantasy VII Ever Crisis, el legendario RPG de Square Enix, aterriza en Android con el remake de su séptima entrega, recreando a detalle la aventura, pero no conforme con eso, se incluirán eventos de otros spin-offs que incluyen a Final Fantasy VII. El juego será gratuito y episódico, donde los jugadores podrán familiarizarse con este título que marcó una generación. Y si tomamos lo visto con Final Fantasy First Soldier, estamos ante la llegada de un grande. Aún no hay fecha establecida para su llegada, pero se especula que podría ser a mediados del 2022. Plantas vs Zombies 3. Hablando de otro juego que marcó una generación, Plantas vs Zombies fue un juego que al menos tú probaste mínimo una vez, si tenías un Android, y después de mucho tiempo, la tercera parte se avecina para este nuevo año. Es un juego que ya está disponible en algunas zonas, y si bien ha recibido críticas mixtas por las nuevas mecánicas implementadas, será toda una experiencia volver al jardín del loco Dave. Su llegada se planea en el 2022 sin fecha exacta. Hyperfront, un juego inspirado en Valorant, que fue anunciado hace poco por NetEasy Games, una desarrolladora culpable de inspirarse de muchos otros títulos para adaptarlos a móviles. En este caso, al no haber Valorant Mobile, crearon Hyperfront, un juego frenético y rápido que dará de qué hablar, tanto para bien como para mal, ya que por fin liberaron su beta con gameplay, dejando ver un juego bastante interesante para los amantes de la movilidad buscar y destruir, con fecha de salida en algún punto del 2022. Battlefield Mobile. Iniciamos con los pesos pesados, y en este caso después de un alfa que dividió opiniones y un desastroso lanzamiento para su hermano mayor, Battlefield 2042, el juego se mantuvo en relativa calma, que hasta se pensó que se había cancelado. Sin embargo, se anunció una reestructuración para ofrecer un juego de calidad, por lo que estamos pronto a una beta para su posterior lanzamiento, tal vez a finales del 2022. Apex Legends Mobile, otro titán que nos dejó ver su beta abierta hace un par de meses, entregando una experiencia tanto en Battle Royale como en multijugador, familiar pero fresca, además de las cientos de noticias que hemos tenido de su versión en China. Nos deja ver un juego muy completo que sin duda la romperá en el 2022. Sobre su fecha de llegada se rumora que sería en mayo, aunque no hay nada oficial, pero podríamos verlo a mitades del año. COD Mobile 2 o Warzone Mobile. Terminamos con un juego que ha levantado mucha expectación en los amantes de los shooters, ya que la cantidad de información que ha salido con respecto a la nueva entrega para móviles de Call of Duty, producida enteramente por un estudio dedicado, aviva las esperanzas de ver una experiencia similar a Warzone en nuestros dispositivos. A pesar de eso, no ha habido muchos detalles claros, pero lo que sí se sabe con certeza es que este año veríamos una especie de alfa o beta, ya que se lleva mucho tiempo trabajándose en este nuevo título, para tenerlo listo para finales del 2022 si todo sale bien. Y bueno, faltaron algunos títulos por mencionar, pero sin duda, varios de los de aquí están entre lo más esperado del año. Y si se puede, aquí los veremos llegar. Mientras tanto, de mi parte sería todo, y no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudaría mucho y les estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger diciéndoles hasta la próxima.